CRT, Candle Range Theory, es una estrategia basada en buscar patrones de acumulación, manipulación y distribución de precio. Una forma habitual de operarla es buscar ese patrón en una temporalidad alta, como diario, y luego usar la fractalidad para encontrar ese mismo patrón en una temporalidad inferior. Yo probé ese enfoque y lo descarté. El motivo: no funciona en Forex y da tan pocas entradas que es imposible validarlo en otros activos de forma individual. Así que desarrollé algo distinto. El mismo concepto, acumulación, manipulación y distribución, pero con cada fase en su propio timeframe y con un rol específico. D1 para el contexto, H4 para construir el rango en pre-market, M5 para la entrada. Hoy os explico cómo funciona, qué resultados he obtenido en backtest con mis parámetros y cómo podéis testearlo vosotros mismos antes de decidir si os interesa. En vídeos anteriores os mostré los resultados de un bot de CRT que operaba el patrón clásico de 3 velas de CRT. Este patrón clásico lo que viene a buscar son CRTs de 3 velas en temporalidad diaria, por ejemplo, en una temporalidad superior para tener el contexto del mercado, y luego, aprovechando la fractalidad, se baja a una temporalidad inferior y busca ese mismo patrón en la temporalidad inferior. De la temporalidad superior cogemos el bias, la dirección del precio, y la temporalidad inferior hacemos la entrada, es para el timing. Esto daba pie a muy poquitas entradas y lo que he hecho ahora para corregir esto es reformular un poco cómo vamos a interpretar este CRT, y es lo que he programado en el bot que te voy a mostrar en este vídeo. Bien, ¿cómo funciona el nuevo CRT? Pues te lo voy a mostrar directamente en un backtest visual en el probador de estrategias y así vas a verlo mucho más claro. Vamos a iniciar el backtest. Vale, vamos a parar aquí ya de entrada. Aquí tenemos un panel con diferente información que iré explicando sobre la marcha. Antes de empezar con el panel o con los gráficos que se nos van a mostrar, quiero mostrarte en diario. Vamos a utilizar la temporalidad diaria para, de nuevo, conocer cuál es el bias, cuál es la dirección en la que se quiere mover el precio. Este es la parte de macro, de contexto, y en este caso, en este momento estamos en esta vela de aquí. Esta es la vela actual que estamos operando en este momento. Ahora mismo son las 9 AM en esta simulación, y en este momento pues estamos en esta vela, y para tener el bias, el contexto del mercado, de lo que puede querer hacer, vamos a fijarnos en la vela diaria anterior, que sería esta de aquí. Esta va a ser la que nos marque la dirección de hacia dónde queremos operar en esta vela. Entonces, en este caso tenemos una vela bajista y la cuestión es que en este asesor experto tenemos la opción de operar a favor de la dirección marcada por esta vela. Por ejemplo, en este caso es una vela bajista, pues tendríamos la opción de operar a favor de la tendencia que marca esta vela, que es una tendencia bajista, una tendencia muy a corto plazo, ¿vale? Para que nos entendamos, yo lo llamo tendencial y contratendencial, pero estamos hablando de la dirección de una vela. Pues bien, tenemos la opción de operar a favor de la dirección que nos marca esta vela, que eso es el movimiento tendencial, o contra la dirección que nos marca esta vela, que sería un movimiento contratendencial. Esta es la primera configuración que tenemos en el asesor experto. Entonces, en este ejemplo, pues en la estrategia podemos ver que el modo del bias es contratendencial, lo que significa que si esta es una vela bajista, nosotros lo que vamos a buscar son compras. Actualmente el bias es bajista, ¿vale? La vela es bajista y estamos buscando compras. Esto lo podemos ver en el status de la setup. Bien, esta es la información que nos aporta el modo de bias. Esto es lo que está configurado en el experto y lo que en este momento está ocurriendo en el mercado en diario, que de nuevo tenemos una vela bajista, así que el bias es bajista y nosotros buscamos compras porque operamos contratendencial. Esta es la primera configuración, esto es lo que buscamos a nivel de macro. Además, también tenemos la opción de configurar cómo queremos que sea la vela de diario, es decir, esta vela de aquí. Podemos exigir que sea una vela más grande. Por ejemplo, quizás esta vela de aquí consideramos que es poco significativa porque tiene un rango muy estrecho.
y quizás buscamos algo más como esta o incluso más grande, una vela más significativa como esta. Pues eso lo podemos configurar también en el experto, tenemos una variable para ello y en este caso pues está en off, esta variable no lo estamos utilizando, pero sería esto de aquí, ¿vale? El rango de diario. Y luego también podemos configurar cómo queremos que sea el cuerpo de esa vela. Si queremos una vela pues más estilo order block o marubozu, que se solía llamar antes a este tipo de velas, velas que tienen un cuerpo muy fuerte y unas mechas muy cortitas, quizás pues sería más como esta. Esta de aquí es una marubozu excelente, esta de aquí también. Un order block, como se viene conociendo en la teoría moderna, o si queremos algo más flexible que nos pueda dar más entradas, pues podríamos configurar también un tamaño del cuerpo distinto, más pequeño. Tal y como va a funcionar esta variable del cuerpo, nosotros lo que vamos a hacer es especificarle el porcentaje de la vela que nosotros queremos que sea cuerpo. Si le ponemos un 0.9, le estaremos diciendo que queremos que un 90% de la vela sea cuerpo. Por el momento, en esta configuración, en esta setup, tampoco estamos utilizando una configuración para el cuerpo de la vela de diario. Y por lo que respecta al CRT Range, esto lo veremos ahora enseguida. Entonces, lo que hemos visto ahora mismo es todo respecto al contexto, al bias en diario. Repito muy rápido y de forma resumida, nos vamos a venir a diario, el asesor experto va a venirse a diario, actualmente estamos en esta vela, va a observar a la vela anterior y según la dirección que tenga esta vela, pues verá si el bias es bajista o si es alcista. En este caso es una vela bajista, así que el bias es bajista, pero luego nosotros podemos operar a favor de tendencia o contra tendencia. Si el bias es bajista y operamos a favor de tendencia, buscaremos cortos. Si el bias es bajista y operamos contra tendencia, buscaremos largos. En este caso, este asesor experto está configurado para operar contra tendencia, así que buscamos compras. Muy bien, con esto ya está explicado lo que es el bias y lo que es la fase de macro de contexto, lo que miramos en diario. Ahora, ¿cómo seguimos? En este gráfico estamos en temporalidad M5 y lo que vas a ver ahora es cómo el asesor experto empieza a construir un rango que va a ser de 4 horas y que nos va a capturar el máximo y el mínimo de las 4 horas previas a que se abra el mercado americano. Y eso va a ser un rango, nos va a dar un máximo y un mínimo y este rango va a ser lo que este asesor experto vaya a operar. Vamos a verlo. Bien, aquí ya ves cómo se ha formado el rango. Es un rango para buscar compras. La dirección que buscamos es de compras, por eso el rango es de color verde. Aquí podemos ver la etiqueta de Candle Range High y aquí abajo Candle Range Low. Este es el mínimo del rango, que lo voy a ampliar esto. El mínimo del rango que nos lo hace esta vela de aquí, el mínimo de esta vela está justo aquí abajo. Y el máximo del rango pues está aquí, en el mismísimo principio del rango. Este rango, como digo, es de 4 horas y pues en este caso para este broker esto comprende desde las 12 hasta las 16. Bien, este es el broker Darwinex que opera en un UTC más 2 más 3 según si es horario de verano o no, pero desde luego si quieres operar el rango en pre-market pues tendrás que buscar cuál es el pre-market estas 4 horas previas en el broker que tú operes. Esto depende del horario para los servidores que utiliza tu broker. Muy bien, pues con esto ya tendríamos el rango creado. El asesor experto veréis que va creando el rango conforme va avanzando el tiempo. Y una vez el rango está creado, entonces ya es cuando vamos a empezar a operarlo. Este rango está creado sobre 4 horas, pero esto también es configurable. Bien, una vez tenemos el rango creado, ya lo que vamos a buscar es cómo operar este rango haciendo un fade del breakout, es decir, con un falso breakout, que esto es lo que es al fin y al cabo el CRT, es operar un falso breakout. Bien, tenemos diferentes formas de operar un falso breakout. Y aquí es donde entran en juego las fases. La primera fase es el breakout del nivel. Recuerda que aquí estamos buscando compras y estamos en un contexto de falsos breakouts. Por lo tanto, lo que vamos a buscar es un falso breakout del nivel inferior y cuando se dé ese falso breakout del nivel inferior, nosotros entramos en largo.
En largo, buscando como objetivo pues la mitad del rango o el rango opuesto o un ratio con el stop loss, un ratio de riesgo-beneficio con el nivel donde coloquemos el stop loss, que en esto entraremos después. Entonces, aquí ya como podemos ver hemos tenido un breakout del nivel inferior, pero no hemos entrado en ninguna operación. Esto se debe a que la regla de entrada no es el simple breakout, puede serlo. Aquí en las fases podemos ver que la fase del breakout ya está completada. El asesor experto ya ha reconocido que este nivel ha sido roto, ¿vale? Que hay una vela que ha cerrado por debajo del nivel. Y nosotros podemos configurar el asesor experto para que ya opere en esta misma fase, cuando una vela cierre por debajo del nivel. Si lo hubiese configurado así, para que opere tras el momento en el que se complete esta fase, aquí ya tendríamos una posición de compra. Bien, una vez esta de aquí creo que ya cierra por debajo del nivel, así que aquí ya tendríamos una posición de compra. Pero en esta configuración no lo tengo configurado para que opere el breakout. Ahora, la segunda fase que estamos esperando que se complete es el reclaim, que el precio retroceda al nivel. Como podemos ver, ahora mismo el precio se está dando la vuelta y está dirigiéndose de nuevo al nivel. Si el precio logra cerrar por encima del nivel, entonces se habrá completado la fase del reclaim. Vamos a ver si lo hace. Perfecto. Esta vela ha cerrado por encima del nivel y fíjate cómo el reclaim ya nos aparece en completado. Esta es la fase 2 de lo que estamos buscando en esta temporalidad M5. También podemos configurar el asesor experto para que opere una vez se complete el reclaim. ¿Para qué? Una vez tengamos el breakout y luego el precio retroceda y vuelva a cerrar por encima del nivel, en este preciso momento sea cuando el asesor experto coloque la posición de compra. En este caso no lo tenemos configurado así, sino que aún estamos esperando a una tercera fase, y es que una vez el precio ha reclamado este nivel, lo que esperamos es que el precio vuelva a retroceder, que vuelva a romper el nivel del candle range low. Cuando eso ocurra, entonces ya sí se habrá completado el retroceso, la tercera fase, y el asesor experto entrará en esa compra. Veamos a ver si en este caso se da este patrón. Vale, no parece que el precio quiera darse la vuelta, así que es posible que en este caso, en este día, no tengamos entrada, o tal vez sí, veamos si sigue bajando. Y lo tenemos, genial, fijaos aquí. El precio, después de todo, se ha dado la vuelta, ha vuelto a hacer el breakout del nivel inferior y en este caso ya se ha completado la fase de retroceso, que era la última que nos quedaba según esta configuración, por lo tanto hemos entrado en una compra. Ahora, ¿qué ha pasado aquí? Porque no tenemos únicamente una operación, sino que como puedes ver tenemos dos operaciones y tenemos dos niveles de take profit y tenemos el stop loss aquí debajo, bastante por debajo de lo que vendría a ser el candle range low o de este mínimo de la manipulación. Lo que ha pasado es que he programado este asesor experto para que también pueda apuntar a diferentes objetivos de beneficio y está hecho de tal forma que realmente pues, puede abrir diferentes operaciones para apuntar a esos objetivos. Entonces, en este asesor experto, si únicamente le pongo un objetivo de beneficio, como puede ser la mitad del rango o como puede ser el rango opuesto o un ratio de riesgo-recompensa, si solo le pongo uno, pues solo me abrirá una operación. Si le pongo dos objetivos, me abrirá dos operaciones y si le pongo los tres, me abrirá tres operaciones. En este caso lo tengo configurado para que tenga como objetivo la mitad del rango y para que tenga como objetivo un ratio de riesgo-beneficio. Por eso tenemos dos operaciones. Una de estas tiene como objetivo la mitad del rango. Bien, que la mitad del rango pues es este de aquí. Este de aquí parece que es la mitad del rango. Y este otro pues debe de ser el ratio de riesgo-beneficio. Esto lo podemos ver más exactamente si nos ponemos a mirar los niveles aquí. Aquí en comentario podemos ver cuál es cuál. Pero bueno, tampoco voy a entretenerme en eso. Básicamente, que sepas esto, que también podemos configurar los objetivos de beneficio. Tenemos estos tres y si le ponemos más de uno, el asesor experto pues abrirá más de una operación.
Y si te preguntas qué números mágicos está asignando, lo que va a hacer es que el asesor experto tiene un número mágico, por ejemplo, el número mágico 100 configurado, y si tú utilizas tres tipos de salidas, tres tipos de take profit, pues una va a ser 100, la otra 101 y la otra 102. Es así de simple, asigna más uno a cada salida. Muy bien, pues con esto ya hemos visto bastante. Vamos a recapitular un poco hasta aquí para que veamos el patrón CRT bien. Utilizamos diario para el bias, esto creo que ha quedado claro, en este caso el bias es bajista, pero operamos contra tendencia, así que buscamos compras. Vamos a operar en M5 y en M5 lo que vamos a hacer es crear un rango de H4 de las últimas 4 horas antes de que abra el mercado americano. Este rango se forma por el high y el low del rango y este va a ser el rango que nosotros vayamos a operar. Lo que vamos a buscar es una manipulación de este rango, un breakout, y cuando esto ocurre, como en este caso de aquí, vamos a esperar a que el precio reclame de nuevo el nivel y que luego vuelva a retroceder hasta el nivel. Y cuando eso ocurre es cuando entramos en la compra. Esto, como digo, es configurable, podemos entrar directamente cuando se da la manipulación, este sería el momento del breakout, o cuando se da el reclaim, que es la fase 2, o cuando retrocede, que es la fase 3, y es como lo tenemos configurado aquí. Muy bien, respecto al stop loss, el stop loss está configurado para colocarse justo al extremo de la manipulación, de la barrida, que en este caso pues sería aquí debajo. Ahora bien, también hay un parámetro en el asesor experto donde podemos incrementar esta distancia en un número de ATRs de esta temporalidad que estamos operando, de la M5. Por lo tanto, en este caso, como puedes ver, el stop loss está bastante más alejado, así que estamos dando más espacio al precio para respirar y que no nos saquen de nuestra posición. El stop loss no tiene mucho más, es así de simple. Ahora, ¿qué más? Como puedes ver, aquí terminan las líneas y no es casualidad que terminen en este punto. En este punto es la hora 20, como podemos ver allí, y esto es una deadline que le tengo puesta a este asesor experto. Y esta deadline lo que va a hacer es no permitir entrar en ninguna operación pasado este momento en el tiempo. Esto encuentra su lógica en que a partir de determinada hora la volatilidad ya baja mucho y si entramos es muy posible que no alcancemos nuestros objetivos de beneficio, que el precio simplemente pues se quede en rango o derivando muy poco a poco a favor o contra nuestra posición, pero en principio la idea es esa, que hay mucha menos volatilidad y si entramos seguramente terminemos cerrando esa operación y simplemente paguemos comisiones y no hagamos nada más. Por lo tanto, aquí tenemos una deadline que podemos poner, en este caso yo la he puesto a las 20 horas, pero se puede poner a una hora diferente, más tarde o antes en el día, como uno quiera configurar y probar en el asesor experto. Alcanzada esta deadline, ya no se permitirán más operaciones. Vamos a darle a play a ver cómo va esta operación. Bien, fijaos que ya hemos alcanzado la deadline y los colores de las líneas han cambiado a gris. Esto ya nos está pues dando una pista visual de que no vamos a permitir nuevas entradas. En este caso ya teníamos la posición colocada, así que nada, seguimos con ella a la espera de hacia dónde se mueve. Bien, mientras la operación se va moviendo, mientras estaba evolucionando, voy a explicaros una regla de salida que también tenemos colocada. Un segundito porque acabamos de golpear un take profit. Este era el take profit de riesgo retorno. Efectivamente, como vemos aquí, únicamente nos queda la salida CRT mid, que es esta de aquí, la que tiene como objetivo el medio del rango. Así que de momento hemos cogido un beneficio y ahora esta se nos ha cerrado y esto es lo otro que quería comentarte y es la salida que tenemos programada de cierre al final del día. Si os fijáis aquí en el panel podemos ver que la regla de force flat está activada. Esto significa que hemos llegado a un momento en el día en el que queremos cerrar todas las operaciones, no nos importa cómo estén, simplemente queremos cerrarlas. Esta es una regla que tengo especialmente colocada por motivo número 1, evitar swaps. En CFDs tenemos swaps y los swaps pueden ser una parte muy importante de la operativa, así que podemos querer evitarlos y en este caso esto es una operativa intradía, así que quiero evitarlos. Y en segundo caso hay muchas prop firms que te dan cuentas de intradía
o cuentas de swing. Y si tienes una cuenta de intradía, no puedes dejar las operaciones abiertas durante la noche, así que esta regla es muy necesaria. En este caso, pues se nos ha cerrado la operación por un force flat, ya que ha llegado a la hora en la que nosotros teníamos programada la salida de cualquier operación. Muy bien, con esto creo que tenemos ya mucho explicado, no queda mucho más. Vamos a irnos al siguiente día. Estamos en un nuevo día, vamos a ir mucho más rápido, también es vela bajista, así que la dirección es de compras. Vamos a ver qué tal transcurre. Esta vez no me voy a detener a explicar demasiado, va a ser mucho más rápido. Bien, aquí tenemos el rango. En este caso el precio se nos ha ido por arriba, así que es imposible que adoptemos una entrada. Bien, no se va a dar la situación. Así que nada, no pasa nada. El precio sigue y buscaremos otra oportunidad al día siguiente. Aquí se nos está haciendo otro rango. Este es un rango para operar cortos, posiblemente pues porque tenemos un bias alcista. Aquí nos lo está informando el panel y si nos venimos aquí vemos que esta vela es alcista. Operamos contra tendencia, así que el rango es bajista. Este bot por el momento lo tengo configurado únicamente para operar largos, así que no vamos a operar ningún rango bajista por el momento porque no he investigado más allá. Muy bien, vamos a ver este más y nos vamos a los inputs del asesor experto. Fijaos que aquí casi, si hubiésemos tenido de entrar únicamente en breakout o en reclaim, fíjate que sí que hubiésemos entrado en una operación y de hecho era una buena operación, era una operación exitosa. Así que esto quizás podría ser otra configuración a investigar en el asesor experto. El vídeo se me ha alargado un montón y lo que iba a ser un vídeo grabado del tirón, pues al final lo voy a reducir y lo voy a hacer en dos partes. En esta primera parte has visto cómo funciona el bot en el probador visual de estrategias y has visto un poco pues toda su funcionalidad. Ahora en el próximo vídeo vamos a ver en detalle las diferentes variables del bot y voy a mostrarte también las configuraciones que he encontrado que funcionan. Y esto es todo por este vídeo. Suscríbete para no perderte la parte 2 de esta entrega y si quieres aprender a crear sistemas y a validarlos desde cero, tengo una clase gratuita donde te explico el proceso completo. El enlace está en la descripción. Nos vemos en los mercados. Hasta pronto.